Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Particularmente saludamos a nuestro hermano Elvis Monterrosa con su familia que nos ve en el norte de California, Estados Unidos. También saludamos a nuestra hermana María José Pereira que nos ve en Nicaragua. También saludamos a nuestra hermana Elida Pacheco que nos ve con su familia en Barranquilla, Colombia. Soy Enoco Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios, pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto: el período del tipo y el período del antitipo. La historia se repite. Lo que ocurrió con el profeta Jeremías en el reino de Judá ocurre actualmente en nuestro medio. Analicémoslo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: estas cosas les sucedieron, hablando de las experiencias del pueblo de Israel y de Judá, que fueron el pueblo de Dios. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas, ¿para qué? Para advertir a quienes, a los que han llegado al fin de los siglos, es decir, nosotros. Ha sido escrita para nuestro ejemplo. Utilizaremos dos términos teológicos: el tipo y el antitipo. El tipo es el representante, el antitipo es lo representado. El período del tipo empieza desde Adán y termina hasta la cruz de Cristo. Y el período del antitipo inicia desde la cruz de Cristo en adelante, cubriendo todo nuestro tiempo, la era cristiana. Dice Conflicto de los Siglos en la página 375, una profecía significativa, es el capítulo, y dice: en el año 31 después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Ahí está la cruz como punto divisorio. Luego dice: el tipo, hablando del cordero que era sacrificado por la mañana, por la tarde, el tipo se encontró con el antitipo, Cristo, el Cordero de Dios en la cruz, el cordero que iba a ser sacrificado por la mañana, y Cristo que estaba crucificado en la mañana se encontraron. Por eso dice que el tipo y el antitipo se encontraron. Y vean qué dice: el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar, es decir, terminar. El periodo, el tiempo de los tipos terminó en la cruz. De Adán a la cruz era el tiempo de los tipos y ahí terminó. Y de la cruz para adelante inicia el tiempo de los antitipos. ¿Quiere sorprenderse con un ejemplo del tipo y antitipo? Poco común, pero lo veremos. El nacimiento de Moisés como un tipo y el nacimiento de un folleto especial adventista como el antitipo. Pero ¿cómo es esto? Veámoslo. Según la cronología de la King James, dice que el nacimiento de Moisés ocurrió en el año de 1776 antes de Cristo. Y
el folleto especial que se publicó para un pueblo especial que estaba recibiendo el sello ocurrió en 1849 después de Cristo, firmado por Elena de White. El folleto lo puede ver en su pantalla. El título de este folleto y la fecha de su publicación lo podemos encontrar en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 45 y 46, y dice así: a los que están recibiendo el sello del Dios viviente. Ese era el título. ¿En qué año se publicó? El 31 de enero de 1849 después de Cristo. Muy bien, tenemos dos fechas: el nacimiento de Moisés en el año de 1776 antes de Cristo. El nacimiento del primer folleto especial dirigido para el pueblo que está siendo sellado fue el 31 de enero de 1849 después de Cristo. Apúntelo, el 31 de enero de 1849 después de Cristo. Acá está lo impactante. Según la inspiración, desde el nacimiento de Moisés hasta el primer intento de Moisés en libertar al pueblo de Israel, hay 40 años. Leámoslo. Hechos de los Apóstoles, libro de la Biblia. Hechos 7:23 dice: cuando cumplió los 40 años, ¿quién? Moisés sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Verso 24: al ver que uno era maltratado, lo defendió, mató al egipcio y vengó al oprimido. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los libertaría. Palabra clave: libertaría, de libertad. Que Dios los libertaría por su mano, pero ellos no lo entendieron así. Entonces, desde el nacimiento de Moisés hasta el primer intento de Moisés de libertar al pueblo de Israel, hay 40 años. El año 1849, donde se publicó el folleto especial firmado por Elena de White, como ya lo hemos analizado, desde 1849 hasta 1889 hay 40 años. Pero ¿qué ocurrió en 1889? Se fundó por los pioneros la Asociación Nacional de Libertad Religiosa. Palabra clave: libertad religiosa. La página en internet llamada adventistas.org dice, bajo el título Libertad religiosa y de conciencia: a fines del siglo XIX, el 21 de junio de 1889, nuestros pioneros fundaron la Asociación Nacional de Libertad Religiosa. Ellos afirmaron una declaración de principios que incluía la declaración: creemos que es justo y debe ser el privilegio de todos los hombres adorar según los dictados de su propia conciencia. Una página oficial de la iglesia está aprobando y está corroborando que el año en que se fundó la Asociación Nacional de Libertad Religiosa fue el año de 1889, 40 años después de que se publicó el folleto especial. Es decir, desde el año 1849, el año en que se publica el folleto especial y firmado por Elena de White, hasta el año 1889, el año en que se funda la Asociación Nacional de Libertad Religiosa, hay 40 años. Desde el nacimiento de Moisés hasta el primer intento de libertar al pueblo de Dios, hay 40 años. Desde la publicación del folleto especial,
en 1849 hasta 1889, el año en que se fundó la Asociación de Libertad Religiosa, hay 40 años. Interesante, tenemos 40 años en el tipo y tenemos 40 años en el antitipo. Tenemos un intento de libertar al pueblo de Dios, el tipo, y tenemos también la fundación de la Asociación de Libertad Religiosa en el antitipo. Por eso decimos que el tipo se repite en el antitipo. Ahora hagamos un paralelo entre el reino de Judá, el pueblo antiguo, y la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo actual. En el pueblo antiguo habían verdaderos profetas. En el pueblo actual hay verdaderos profetas. Un orden de profetas que sobresalen en nuestro análisis, y ese orden lo da el libro de Profetas y Reyes, página 342. El capítulo se llama Luz a través de las tinieblas, y se nombra así Jeremías como el profeta que encabeza. Luego está Daniel y luego está Ezequiel. 3 profetas contemporáneos. Esos fueron verdaderos profetas en el pueblo antiguo, en el tipo. Ahora veamos los verdaderos profetas en nuestro tiempo, el antitipo. Tenemos a Elena G. de White, tenemos a Jones y a Wagoner, y tenemos al tercer Elías, pronosticado en Malaquías 4, verso 5, en Testimonios para los Ministros, página 475, bajo el subtítulo Que el cielo nos guíe. Sí, el tercer Elías también está entre los profetas verdaderos. Ahora veamos los falsos profetas en el pueblo antiguo. En Jeremías capítulo 5, verso 31 dice: profetas que profetizan mentiras. No pueden ser verdaderos profetas, son falsos profetas. Habían falsos profetas. Esos fueron tipo de los falsos profetas que hay en nuestro tiempo. Nombraremos algunos. Entre ellos podríamos mencionar a Ernie Knoll, a Cristian Silva, etc. En el pueblo antiguo existieron los sacerdotes. Esos fueron tipo de los ministros en nuestro tiempo. Es decir, los sacerdotes tipificaron o ejemplificaron lo que hoy son llamados ministros. También en el reino de Judá estaba el pueblo, es decir, los laicos. Esos laicos fueron ejemplo de el pueblo actual, los laicos de nuestro tiempo. Viéndolo de cualquier ángulo, encontramos que hay tipo y hay antitipo. Lo que hizo el tipo, lo repite el antitipo. Punto número 2. Los dos templos literales y los dos templos espirituales. Veamos la defensa del verdadero profeta. Jeremías capítulo 26, verso 12. Jeremías dijo a los príncipes y a todo el pueblo: el Eterno me envió a profetizar contra esta casa. ¿Cuál era esa casa? Esa casa era el templo construido por Salomón. Sí, era un templo valiosísimo, hablando secularmente. Según la Asociación de Arquitectos de los Estados Unidos de Norteamérica, hizo un análisis de cuánto podría valer el templo de Salomón en nuestro tiempo, y lo hicieron este cálculo en dólares. Según ellos, dice que costaría hoy 87.210.840 dólares, más de 87.000 millones de dólares. Una fortuna que dudo que hoy toda la iglesia lo tengamos. Sí, era mucho dinero invertido, y Jeremías profetizó contra esa casa,
contra ese templo iba a ser destruido. Esos 87.000 millones de dólares iban a ser destruidos, eliminados, desaparecerían, por decirlo así. Entonces, ¿qué dijo los líderes de aquel tiempo? Él es digno de muerte. Pero si Dios lo había dicho así, es que así era. El templo que existía en el tiempo de Jeremías era el templo de Salomón. El profeta Ageo también habla sobre ello. Ageo capítulo 2, el verso 7 dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Cristo tenía que venir y llenará esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué casa llenó Cristo cuando vino a la tierra? ¿Qué templo? ¿El primer templo, el de Salomón, o el segundo templo que construyeron después de que vinieron del cautiverio los judíos? Sí, el segundo templo es donde Cristo estuvo, es donde Cristo enseñó. Ya no existía el templo de Salomón. Ageo capítulo 2, verso 9. La gloria de esta segunda casa, ¿ve? Segunda casa, no la primera, no la de Salomón. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. ¿Cuál era la primera casa? El templo de Salomón. Pero aquí está diciendo el profeta que la gloria de la segunda casa iba a ser mayor que la primera. Pero ¿cómo es posible? Si la primera casa era puro de oro, era todo de lujo, y la segunda casa fue inferior que la primera. Pero acá está diciendo que la gloria de la segunda casa será mayor que la primera, será mayor que la de Salomón. ¿Pero por qué? Sencillamente porque el deseado de todas las gentes, Cristo, estuvo enseñando en el templo, en el segundo templo, y porque la presencia personal de Cristo estuvo en el templo. Eso hizo que la segunda casa fuera superior en gloria que la primera. Estamos viendo acá que aquí hay dos casas literales, la de Salomón y la que construyeron los judíos después de que regresaron del cautiverio. Dos casas literales. Estos son tipos, son ejemplo de dos templos, de dos casas espirituales. Estamos hablando de lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La casa en profecía representa la iglesia. Hubieron dos casas literales que representan a dos pueblos, no en el mismo tiempo, sino en tiempos distintos, porque Dios nunca ha tenido dos pueblos al mismo tiempo. La primera casa, la casa de Salomón, debe de representar a un pueblo glorioso, así como fue glorioso ese templo. ¿A qué pueblo representa la primera casa? La primera casa representa a la iglesia apostólica, representa a los 120. Los de Hechos capítulo 1, verso 15, 120 en número. Estos 120 predicaron y trajeron a una multitud, como lo sé. Leamos Hechos capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud era de un solo corazón. Noten, la multitud, 120 trajeron una multitud. Los 120 más la multitud que trajeron como obra misionera, ellos formaron la primera casa espiritual. Ahora, pero ¿cuál es la segunda casa espiritual? La segunda casa lo forman los 144,000 de Apocalipsis 7:4. 144,000 en número. Ellos traerán a una gran multitud que ninguno podrá contar. Eso está en Apocalipsis 7:9. Sí, ninguno podrá contar porque serán muchos. En la primera casa inicialmente fueron 120, luego una multitud. En la segunda casa espiritual inicialmente son 144,000 y luego una gran multitud que ninguno podía contar. Pero esta multitud de la segunda casa no se podrá contar porque superará en número. En este sentido, la segunda casa supera a la primera casa espiritual. El reto divino de Dios hacia nosotros es formar parte de la segunda casa
espiritual, un pueblo santo y puro. Punto número 3. El espíritu perseguidor entre los propios hermanos. Puesto que nuestro punto central es Jeremías, iremos a Jeremías capítulo 26, verso 11, y dice: entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a todo el pueblo: en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Quién era ese hombre? El profeta Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Sacerdotes y profetas en contra de Jeremías. Analicémoslo brevemente. Jeremías era del sacerdocio levítico, por lo tanto era un sacerdote. Sacerdotes en contra de otro sacerdote, en este caso Jeremías. Los profetas, aunque eran falsos, tenían el título de profetas en contra de otro profeta, en este caso Jeremías, un profeta verdadero. En ambos casos, tanto sacerdotes como profetas están atacando a su propio hermano. Este espíritu perseguidor no se originó en el tiempo del profeta Jeremías. Este espíritu se originó desde el mismo principio, hablando humanamente, con Caín, porque Caín mató a su hermano, sí, hermano, a su hermano Abel. Y Dios le preguntó que dónde estaba Abel, y él respondió: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Espero que usted y yo no tengamos la misma frase. Nosotros debemos velar por nuestros hermanos, por nuestra propia gente, porque si no lo hacemos somos peor que un gentil y pecador. Obviamente este espíritu perseguidor pasó de generación en generación. Profundicémoslo brevemente analizando a dos personajes, a dos grandes hombres de Dios. Me refiero a Lot y Abraham. Empecemos claros. Lot era sobrino de Abraham. Eran parientes, eran familias. Los descendientes de Lot son los moabitas y los amonitas. Repito, los descendientes de Lot eran los moabitas y los amonitas. Los descendientes de Abraham, en la primera escala tenemos a Isaac, y de Isaac viene Esaú y Jacob. Debemos saber que el nombre de Esaú fue cambiado por Edom. Esto lo puede corroborar usted en Génesis capítulo 25. El nombre de Esaú fue cambiado a Edom. Por lo tanto, los edomitas son descendientes de Esaú. Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Por lo tanto, los israelitas son descendientes de Jacob. Son puntos que debemos de tener claro para comprender este análisis. Abraham tuvo una visión. Sí, y está registrada en Génesis. Génesis capítulo 15, el verso 1 dice: después de estas cosas Abraham recibió palabra del Eterno en visión. Tuvo una visión. Pero acuérdense que en el pasado no se escribían las visiones. Sin embargo, Moisés, por inspiración, pues la tenemos acá registrada. Génesis capítulo 15, verso 13, hablando de la visión, dice: entonces Dios le dijo: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena. Debemos reconsiderar que cuando Dios le dio esta visión a Abraham, Abraham ya estaba en la tierra prometida, en Canaán terrenal.
sus descendientes iban a ser peregrinos en tierra ajena, implicando que sus descendientes tenían que salir de la tierra santa, porque dice tierra ajena, y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Iban a ser peregrinos y también iban a ser esclavos durante 400 años, incluyendo peregrinaje y esclavitud, haciendo un total, según este verso, 400 años. Génesis capítulo 15, verso 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A la tierra santa. Volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. En esta visión se le informó a Abraham que sus descendientes iban a salir de la tierra santa, pero a la cuarta generación tenían que regresar, puesto que cada generación son 100 años, y estamos hablando de 4 generaciones, estamos hablando de 400 años. Después de los 400 años, sus descendientes tenían que regresar a la tierra santa. Esta visión, puesto que en la antigüedad no se registraba, sino que pasaba de padre a hijo, la información era oral. Veremos que esta visión que Dios le dio a Abraham, él la compartió con sus familiares, con sus seres queridos, de forma oral, no de forma escrita. Leamos lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, en la introducción, dice así: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Son 2500 años. En ese espacio no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios, en este caso Abraham, que recibió una visión, comunicaban sus conocimientos a otros. Y obviamente que a los primeros que se les comunicaban eran el círculo familiar. Abraham se lo comunicó a Lot y Lot a sus descendientes. Es nuestro punto principal. Comunicaban sus conocimientos a otros. Y estos conocimientos eran así legados de padres. En este caso Abraham a sus hijos, en este caso Lot a sus hijos. De padres a hijos a través de varias generaciones. Noten que la información no quedaba en una generación, sino que iban pasando por generaciones. Sorprendente, así era la forma antigua de pasar la luz que Dios le daba a alguna persona de forma oral, de generación en generación. Entonces, la visión que Dios le dio a Abraham, que sus descendientes iban a salir de la tierra santa a tierra ajena durante 4 generaciones y luego tenían que regresar, esa visión lo supo Lot, lo supieron los moabitas, lo supieron los amonitas, descendientes de Lot. Y obviamente también lo supieron los descendientes de Esaú, es decir, los edomitas. Veamos cómo actuaron ellos. Que cuando se cumplieron los 400 años, cuando pasaron las 4 generaciones, los israelitas regresaron a la tierra santa. Pero sus familiares, los amonitas, los moabitas, los edomitas, estaban ya en la tierra a donde los israelitas estaban regresando. Y ellos sabían de esta visión, de esta información. Y si se les había olvidado, cuando vieron al pueblo de Israel en su propia frontera, debieron haberse recordado de la visión que se pasó de padre a hijo. Veamos cómo actuaron. Jueces capítulo 11, verso 17 dice: entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. Edom, los edomitas, descendientes de Esaú. Y Esaú era hermano gemelo de Jacob, de Israel, hermanos. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. ¡Qué barbaridad! 400 años sin ver a sus seres queridos, a su gente, a sus hermanos, y ahora están regresando, ni siquiera les permitieron pasar.
Pero sigamos leyendo. Envió también al rey de Moab. Moab, descendientes de Lot, los moabitas. Envió también al rey de Moab, que tampoco quiso. Por tanto, Israel se quedó en Cades. Ni los edomitas, descendientes de Esaú, ni los moabitas, descendientes de Lot, los recibieron ni los dejaron pasar. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 y 4. Veamos las consecuencias. El amonita y el moabita, que son descendientes de Lot, no serán admitidos nunca, dice el Señor, nunca en la congregación del Eterno, ni aún en la 10ª generación, ni después de 1000 años, no. Dice que no serán recibidos. Verso 4, dice la razón: porque no os recibieron con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti para maldecirte a Balaam. Los moabitas no solo no le dieron paso al pueblo de Dios, a su propia gente, a sus familiares, a sus parientes, sino que contrataron, alquilaron, dice aquí, a un falso siervo, a Balaam, para maldecir a Israel. Pero la palabra nos da esperanza y nos muestra que a quien Dios bendice, nadie puede maldecir, ni aún el propio diablo. Yo lo trato bien, usted tráteme bien, no tanto porque soy yo, sino por las consecuencias que le puede venir tratando mal a su hermano. Los moabitas y amonitas nunca serán recibidos en la congregación del Señor, en la congregación de los santos. ¡Qué tremendo! ¡Qué gran pérdida! Por no apreciar a su propia gente. Número 4. Ídolos que hablan y caminan. Ídolos raros. Pero para entender estos ídolos raros, entendamos los ídolos comunes, los que no hablan y no caminan. Jeremías capítulo 10, versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son inútiles, cortan un árbol del monte y un artífice lo labra con cincel. El famoso 25 de diciembre, la Navidad, una tradición totalmente pagana, porque no tenemos fecha de nacimiento de Cristo, totalmente pagana. Lo que están adorando es al hijo de Tamuz, dios pagano. Además, un árbol cortado de su fuente de vida nunca representa la vida. Al contrario, cuando se corta un árbol, cuando se corta un árbol de su fuente de vida, lo que provocamos a ese árbol es muerte. Después de que el árbol está caído o cortado, ese árbol está muerto. El hacerlo sostener con clavos es como querer mostrar que ese árbol todavía está vivo cuando está muerto. Leamos lo que dice Jeremías 10, verso 4. Con plata y oro lo engalanan. ¿A cuál? Al árbol. Con clavos y martillo lo sujetan. ¿Qué pasa si no tuviera clavos y martillos? Para que no se caiga. Pues se caería, por supuesto, claro que sí. Pero el tener un árbol cortado, ya sea natural, de su fuente de vida, y mantenerlo de pie, ya sea con clavos o con el método que usted desee, pero si usted lo trata de poner erguido al árbol para que parezca que tiene vida y está de pie por sí mismo, lo que usted está haciendo es adorando a la muerte. Sí, adorando a la muerte. En realidad es una forma de sintoísmo. Sintoísmo es la religión tradicional principal de los japoneses, una adoración a la muerte. Los narcos tienen al ídolo la Santa Muerte. Sería lo mismo, el mismo pecado del narco, el mismo pecado
de usted si pone un árbol que está cortado de su fuente de vida. Pero peor es aquellos que tienen un árbol, ni siquiera es natural, plástico. Plástico no tiene vida. Vean qué ocurre. Veamos qué ocurre. ¿Será que este árbol tiene vida? Analícenlo. ¿Será que tiene vida? No tiene vida. Es de metal, es de plástico. No tiene vida. Noten, no tiene vida. No tiene vida. Está muerto, por decirlo así. Pero aparenta tener vida. Aparenta ser un árbol lleno de vida. Pero no tiene vida. Al tenerlo ahí, es como tener a la Virgen acá. Virgen María. De yeso. Mejor ponga su Virgen María. Si quiere poner esto, usted elige. Pero en realidad usted está disfrazando la idolatría con esto, con este arbolito que parece indefenso, pero es símbolo de muerte porque no tiene vida. ¿Usted lo ve ahí erguido? Claro que sí. Pero ¿será que la Biblia tiene razón cuando dice que lo sujetan con clavos? Claro. Vean, si no tuviera esto, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Será que quedaría todavía de pie o se caería? Así que si usted anda con tradiciones de adorando a la muerte, piénselo dos veces. Es mejor que esto lo tire a la basura. Algunos pueden argumentar, sí hermano, pero Elena de White, ahí sí utilizan a la sierva del Señor, ahí sí es pluma inspirada, donde les conviene. Elena de White tiene una cita donde dice que menciona de un árbol en una iglesia. Sí es cierto, se menciona, pero número uno, esa iglesia estaba en construcción. Sí, estaba en construcción. La mayoría de nuestras iglesias no están en construcción. Pero ahora, ¿qué tiene que ver construcción con el árbol? Bueno, número dos, el árbol que se menciona en esa cita no dice que estaba cortado de su fuente de vida, sino que la razón por la cual se menciona ahí es porque la iglesia estaba en construcción y necesitaba recursos. Entonces el poner una ofrenda para la construcción no era malo. Pero esa cita se ha mal utilizado, porque la propia sierva del Señor dice que el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Cristo. Es una costumbre pagana, no es bíblica. Esa cita solo menciona que era en una iglesia en construcción, no dice que en su casa. Pero, ¿dónde se ve esto? En la mayoría de los casos, ¿dónde se ve esto? ¿Dónde se ve? En las casas, sí, pero la cita no dice casas, solo hace mención de una iglesia en construcción. Pero bueno, ahí sí lo aplican a todo lado. No, los que quieren argumentar pueden seguir argumentando, están libres. Sin embargo, en Jeremías capítulo 10, donde se habla del árbol cortado y que queda clavado para ponerlo ahí y que no se caiga, da la sentencia. Dios dice, no aprendan de las naciones, no aprendan sus costumbres, pero el que quiera aprenderlo, el que quiera hacerlo, lo puede hacer, tranquilos, lo pueden hacer, somos libres y soberanos. Sin embargo, vienen consecuencias. Jeremías capítulo 10, verso 7, hace una pregunta a usted y a mí. Dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Temamos al Señor, respetémoslo. Él dijo, no te harás imágenes. Él dijo, no idolatría. Jeremías 10, verso 15, el que quiere continuar, dice, Jeremías 10, 15, son inútiles. ¿Qué es esto? Inútil. Es lo que dice. Son inútiles, objeto de burla. En el tiempo del castigo perecerán. Jeremías 10, verso 21, los pastores se infatuaron y no buscaron al Eterno, por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció. El pueblo esparcido. Lo que vamos a hacer mención es para los ministros, es para los pastores que solo tienen ese título, pero en realidad no están convertidos. Es decir, tienen el título de ministros, tienen el título de pastores, pero en realidad son jesuitas disfrazados de ministros. Y como el pueblo sigue títulos, sigue profesiones, sigue los talentos, entonces ahí va todo el pueblo. Si el líder dice sí, ahí dicen todos sí. Quizá alguno reaccione por ahí.
Jeremías 10:21 dice: los pastores se infatuaron. Es una palabra como que un tanto difícil de entender, porque no es tan común usarlo en nuestro diario vivir. Los pastores se infatuaron, pero hay otras versiones. En la versión Biblia Jubileo en español, es una versión, dice: los pastores enloquecieron. ¿Qué pasó con ellos? Dice que enloquecieron. En pocas palabras, están locos, descontrolados. ¿Y cómo van a estar las ovejas locas, haciendo lo que quieren? Porque nadie los reprende. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Así se llama esa versión, Palabra de Dios para Todos. Jeremías 10:21 así lo dice: los pastores son estúpidos. ¿Es lo que dice esa versión? ¿Duro? Tal vez, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Los pastores estúpidos, y no buscaron al Eterno. Por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció. Ahora veamos los ídolos que hablan y caminan. Qué raro, pero vamos a verlo. Zacarías capítulo 10 versículo 2 dice: porque los ídolos hablan engaño. ¿Cómo? Los ídolos hablan, lo que sea, pero hablan. En este caso, engaño. No pueden ser esos ídolos de yeso, de barro, de plástico. No pueden ser esos ídolos, porque estos hablan. ¿Quiénes pueden ser? Aquellos que el pueblo idolatra. Los ministros, los pastores, son los ídolos. Son los idolatrados por el pueblo. Zacarías capítulo 13 versículo 2 dice: en aquel día, futuro cercano, en aquel día, dice el Eterno Todopoderoso, eliminaré. ¿Quién lo va a eliminar? Dios. Eliminaré del país, del pueblo, eliminaré del país el nombre de los ídolos y nunca más serán recordados. ¿Qué significará que Dios va a eliminar los nombres de los ídolos? Los nombres de los ídolos son aquellos títulos halagüeños. El doctor en ministerio, el doctor en divinidad, el licenciado en teología, etcétera. Todos esos títulos que idolatra el pueblo. Zacarías 13 verso 2: eliminaré del país el nombre de los ídolos. Los va a borrar, los va a eliminar. En otras palabras, nunca más serán recordados. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión.